Ya, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los ciclos de potencia y el ciclo de Carnot? Ya, tiene mayor eficiencia. ¿Alguien dice otra cosa? ¿Alguien? ¿No? ¿A quién se le ocurre? Ya, ¿vieron ciclos de potencia, no? Pues estamos por ahí. ¿Deberían haberlo, viste? ¿O no? Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál es la principal diferencia entre un ciclo de Carnot y un ciclo de potencia? ¿Alguien? Ya, el ciclo de Carnot es algo ideal, que no es viable y, y no es viable por varias cosas, porque primero, ya nosotros en el ciclo de Carnot tenemos ya el depósito, ¿qué estoy mostrando? La pizarra. Tenemos el depósito caliente, después tenemos la turbina, después tenemos el depósito frío y tenemos el compresor, ¿cierto? Ya, la cosa es que, ya de partida esto es ideal, estos depósitos entregan energía infinita, y este libera energía infinita y este entrega, no me acuerdo. Pero bueno, la cosa es que es energía infinita. Y el otro problema que tienen estos es que estas corrientes de acá a la turbina entran como líquido más vapor. Y al compresor también entran como líquido más vapor. Y eso no puede pasar. Eso hace que se echen a perder los equipos. Entonces, cuando entran como líquido vapor, no, bueno, estos equipos no operan a líquido más vapor. Entonces, por eso este sistema no es viable. Y bueno, aparte que es ideal, inviable. Entonces, y bueno, alguien dijo ahí que tiene mayor eficiencia. Sí, la verdad es que bueno, los ciclos de Carnot tienen la eficiencia mayor, que sería la eficiencia del 100% respecto a otros ciclos. Respecto a otros ciclos. Y, y claro, pues tienen la mayor eficiencia porque son sistemas ideales. La cosa es que cuando trabajamos con ciclos de potencia, nuestro depósito caliente pasa a ser entre un precalentador, después que pasa a un boiler y a un sobrecalentador. Por lo tanto, ahora cuando sale del boiler se sobrecalienta y la cosa es que ahora al entrar a la turbina ya no entra como líquido más vapor, entra como vapor saturado. Entonces, esas son las diferencias. Y bueno, de la misma forma al otro lado, tampoco entra como líquido más vapor, entra como líquido saturado al compresor o a la bomba. Entonces, aquí entraría como líquido saturado y acá entra como vapor saturado. Entonces, esa es otra diferencia también de los ciclos. Y bueno, posteriormente hubieron mejoras a los ciclos, mejoras al ciclo de potencia, que son agregar recalentamiento intermedio. Por lo tanto,
teníamos como, tenemos aquí ya el sector de el precalentador, el boiler, y después está el sobrecalentador, después pasa a una turbina, y después esto vuelve a pasar por un recalentador intermedio, y después esto vuelve a pasar por otra turbina, y ahí sigue, oh, dibujé terrible mal, y ahí sigue el proceso. Y la cosa es que ahora nuestro depósito caliente pasa a ser todo esto. Entonces, con esta etapa que agregamos aquí, aumentamos la eficiencia del ciclo. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? Ya que el calor latente, cuando... A ver. No sé, cuando agregamos esto, la cosa es que al agregar más, porque igual se pueden agregar más de un recalentador intermedio, entonces cuando nosotros vamos agregando estos recalentadores, nuestra eficiencia del ciclo va aumentando. Entonces, esa es la importancia de los ciclos de potencia, porque ya de partida no podemos trabajar con ciclo Carnot porque es ideal y tenemos que ver las condiciones de operación. Ya, entonces, esto lo vamos a ver reflejado ahora cuando hagamos las trayectorias en el diagrama de temperatura versus entropía. Entonces, miren, vamos a la... Es que, espérenme, teníamos la tabla 1 que era como un ciclo Carnot y la tabla 2 como un ciclo Rankine. Si se fijan, de partida ya tenemos que el ciclo Carnot tiene solo 4 corrientes y el ciclo Rankine se agregan más corrientes. ¿Y por qué se agregan más corrientes? Por esto de acá. Por esto de acá. Porque supongamos que esta es la corriente 1, esta va a ser una corriente 2, esta va a ser una corriente 3 y esta una corriente 4. Entonces por eso se agregan más corrientes al diagrama. A diferencia que aquí del ciclo Carnot teníamos solo de aquí pasaba acá, era solo una corriente. ¿Ya? Entonces, tenemos que... Esperen un segundo, que no encuentro mi diagrama. Ahora sí, vamos a ver la de ciclo Carnot primero. La cosa es que nos dicen que la corriente 2 está a 30 bar. Pero ¿cuál es la corriente 2? Porque a ver, nos dice, ¿qué nos decía de enunciado? La presión del generador de vapor en el ciclo Carnot, la presión del condensador es 2 bar, mientras que en condiciones de operación, la temperatura máxima del vapor de agua... Y aquí, ojo, mira, ojo con lo que dicen. Dice, en el ciclo de Carnot, la presión del condensador es de 2 bar, mientras que en condiciones de operación, la temperatura máxima del vapor de agua es 500 grados Celsius. ¿A qué se refiere con condiciones de operación? Si le hablan de condiciones de operación, es que estamos hablando del ciclo real. ¿Ya? Y si fijan aquí lo puse en la tabla. La corriente 3, 500 grados Celsius. Cuando condiciones de operación, no está hablando del ciclo Carnot, porque el ciclo Carnot no es algo que podamos llevar a la realidad. Entonces, nos dice la presión del generador de vapor es de ambos ciclos de 30 bar. Por lo tanto, esto ahí nos dice que la corriente que sale de este de aquí, del depósito caliente, es de 30 bar. Entonces, esta de aquí sería 30 bar, que es la corriente 2. ¿Ya? Entonces, vamos aquí al diagrama y nos fijamos, tenemos acá la curva de 30 bar.
Entonces, y cuando salen del generador de vapor, salen como vapor saturado. Que sería ahí. Entonces esta es la 2. ¿Ya? Como sabemos también, en los ciclos Carnot, el paso anterior del generador de vapor entra como líquido saturado al generador. Por lo tanto, tenemos, bueno, de partida, entre los generadores de vapor tenemos la presión que son isobáricas, 30 bar, en los generadores de vapor. Entonces, generadores de vapor, 30 bar. Y sabemos que es vapor saturado, y aquí el líquido saturado. Y es netamente, porque, bueno, como el nombre dice, un generador de vapor. Entonces, claramente tiene que entrar como líquido y salir como vapor. Entonces, esas palabras que dicen en el enunciado les van dando ahí como los tips para para resolver el problema. Entonces, ya sabemos la corriente 1 que el líquido saturado y a la misma presión. Entonces, estamos, por ejemplo, como por acá. Más o menos. Entonces, este es el 1. Y la cosa es que vamos acá, vamos acá, vamos acá. Entonces tenemos la corriente 1 y la corriente 2 ya. Y sacamos la temperatura que yo puse aproximadamente. Bueno, puse en mi diagrama, lo hice más arriba. Y yo le puse que eran 250. 250, 250. La entalpía, bueno, las vemos del diagrama. Las tenemos ahí. Estas son las entalpías, estas curvas así. Yo puse que era, la de acá era 1000. Aquí estamos en 1000. Y aquí estamos en... ¿dónde está la curva? Acá está la curva. Esa es 2800. Si se fijan, esa de ahí que va pasando para allá es 2800. Entonces debe estar un poquito entre 2800 y 2850, por ahí. Por lo tanto, nuestra entalpía va a ser 1000 de la corriente 1 y 2850. Y bueno, la entropía, fácil verla, solo se tiran hacia abajo. Yo le puse 2,6 y 6,2. Creo que estos valores o sea, que este problema ya lo tenía resuelto, pero no me acuerdo si lo hice con el programa o lo vi directamente del diagrama. Pero bueno, no deberían estar tan alejados. Ya, entonces, la cosa es que después de que sale vapor saturado, después de generar de vapor, esta pasa a ser líquido más vapor. Entonces, porque pasa por las turbinas. Se pasa por la turbina y esas son isentrópicas en el ciclo de Carnot. En el ciclo de Carnot, vamos a andar aquí, que tiene eficiencia del 100%, las turbinas y compresores. Y compresores. Por lo tanto, y bueno, aquí en la tabla, como les dije, como salía en el enunciado, la presión del condensador, espera, me parece que no estoy compartiendo. La presión del condensador, dice en el ciclo Carnot, es de 2 bar. Entonces, de nuestra corriente vamos a pasar a 2 bar. ¿Y qué pasa? ¿Y con qué equipo pasamos de 30 a 2 bar? ¿Con qué equipo pasamos de 30 a 2 bar? Ojo que dice, la presión del condensador en la corriente que entra al condensador es de 2 bar. Ya puede ser una válvula, pero hay que verlo en torno al diagrama. Porque si tenemos aquí nuestro diagrama, tenemos el boiler y tenemos una turbina, un condensador y una bomba. Entonces, las turbinas expanden. Entonces, si nos dicen que la corriente de entrada es de 2 bar, o sea, la corriente 3 que entra al condensador es de 2 bar, pues previo a esto tendría que haber pasado por una turbina, porque la corriente 2 es de 30 bar. Entonces, de 2 a 3 pasa por la turbina. Sería aquí.
de 2 a 3. Entonces, este sería nuestra corriente 3. ¿Ya? De 2 a 3 pasa, esta está a 30 bar y esta está a 2 bar. Entonces pasa por la turbina y baja su presión. Y como son eficiencias del 100%, sabemos al tiro que la entropía tiene que ser 6,2. ¿Ya? Ahora bien, hagamos la trayectoria. Tenemos el punto 2. Voy a borrar esto de aquí. Y tenemos que bajar a 2 bar. 2 bar, ¿no? Sí, 2 bar. Entonces vemos aquí nuestro diagrama y vemos que la curva de 2 bar está aquí. Esto de acá más o menos. Vamos aquí, vamos aquí, vamos. No, parece que no es la de abajo. Ya, pero ahí. Más o menos. Entonces bajamos en línea recta, porque es isentrópico. Entonces aquí tenemos nuestro punto 3. De igual forma, el ciclo, bueno, es un ciclo, entonces tenemos que llegar de nuevo al punto 1. La cosa es que desde el punto 3 al punto 4, que sería este de acá, pasamos por lo que es un condensador. Entonces, ¿qué va a hacer el condensador? A presión constante nos va a tirar la trayectoria hacia el líquido, Entonces, tenemos que seguir nuestra trayectoria hacia el líquido. Y a la misma presión, o sea, en línea recta. Es hasta aquí. ¿Y por qué hasta acá? Porque después de esta pasa por una bomba. Entonces, la bomba también en el ciclo de Carnot tiene 100%. Esta tiene 100%. Entonces, al pasar por la bomba, ahora vamos a comprimir la corriente. Entonces, vamos a aumentarle la presión. Entonces, vamos aquí, aumentamos la presión. Y como son isentrópicas, tenemos que pararnos justo en el punto que está debajo del punto 1. Entonces, llegamos aquí y subimos. Y este es el punto 4. Entonces, si se fijan, los ciclos de Carnot se ven como un cuadrado dentro de la campana. Y eso es importante, porque los ciclos de Carnot siempre son así, siempre son un cuadrado dentro de la campana. Bueno, ya después es solo rellenar la tabla, y ya, entonces la corriente 3 y la corriente 4 están en líquido más vapor. Líquido más vapor, líquido más vapor. Vemos la temperatura, yo le puse que era 110. 110, este es 2 bar. Ya, esto, bueno, ustedes después lo confirman. 2,6. Ya. Ya, eso por el lado del ciclo de Carnot. Ahora vamos a ver lo que es el ciclo de Rankine. Ya, de igual forma, partimos en líquido saturado, que sería nuestra corriente 1. De igual forma vamos a estar en un líquido saturado, que es la corriente 1. Y como estamos trabajando, si la función de la bomba es acelerar un proceso, ¿cuál es la función de la... ¿Cómo? O sea que las turbinas te sirven para... espérame. O sea que en cierto sentido la turbina es como el equipo contrario a la bomba. Porque la bomba te comprime el fluido y la turbina te expande el fluido. Y bueno, las turbinas se usan igual que no me acuerdo bien exactamente, pero son más que nada por requerimientos del proceso. No
En este momento no me acuerdo bien qué hacen las turbinas, así como es exactamente en un proceso, como la función real que me preguntan. Pero sí hacen trabajo, y es trabajo de eje. Las turbinas, compresores, bombas hacen trabajo de eje. Ya, pero esa es la cuestión real, no me acuerdo bien en este momento. Tendría que buscarlo, pero la cosa es que lo que tiene que saber sí o sí es que hacen trabajo de eje y expanden el fluido. O sea, disminuyen la presión. Eso sí o sí tienes que saberlo. Entonces, ya como dije, estamos trabajando con el mismo sistema, así que nuestra primera corriente va a ser la misma, que es de líquido saturado a 250, una presión de 30 bar, la misma entalpía y la misma entropía. Ya la cosa es que, bueno, pasamos de líquido saturado, pasamos a vapor saturado. Ya, esto es lo mismo. Punto 2, vapor saturado. 250, 30, 2850 y 6,2. Ya. Y aquí es cuando cambiamos. Y aquí es cuando entra el dato que nos decían denunciado que la temperatura máxima de... No, ¿cómo se llama? En condiciones de operación, así, la temperatura máxima del vapor de agua es de 500 grados Celsius. Entonces aquí es cuando cambia nuestro proceso. Porque es cierto que en el ciclo Carnot llegaba y pasábamos por la turbina y nos daba líquido más vapor. Y eso está malo. No puede ser. La cosa es que aquí sería como nuestro sobrecalentador, porque nos va a aumentar la temperatura, pero nos aumenta la temperatura a presión constante. Entonces, a 30 bar, que era la curva de aquí, vamos a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, hasta los 50, hasta los 500 grados Celsius. Entonces ahora nuestro punto 3 es el de acá. ¿Ya? Si se fijan, antes nuestro punto 3 era el que salía de la turbina y nos encontrábamos el líquido más vapor. Entonces eso no puede pasar. Eso está malo. O sea, está malo me refiero en condiciones de operación reales. Luego, ya, ahora sí podemos pasar por la turbina. Porque ya pasamos nuestro sobrecalentador, aumentamos la temperatura, estamos en vapor sobrecalentado ahora. Vapor sobrecalentado, presión, la misma, 30 bar. La entalpía, bueno, la entalpía es 3480. La entropía me dio mi 7,4. La cosa es que ahora vamos a pasar por nuestra turbina. Y nuestra turbina decía que era de eficiencia isentrópica al 100%, porque solo la bomba tiene eficiencia menor a 100. Entonces, llegamos y pasamos una línea recta hacia abajo. Más o menos por ahí. ¿Se fijan? Igual llega al punto 3, o sea, a la misma temperatura y presión del punto 3, pero ahora estamos en vapor saturado. Entonces ahora sí estamos en una condición que sí es viable. O sea, que salga de la turbina como vapor saturado es lo que puede pasar. Que salga como líquido más vapor, eso está malo. Está malo como en condiciones de operación. Porque, si se fijan, a lo largo del curso han trabajado con que las turbinas salgan a líquido más vapor. ¿Ya? Entonces, nuestra corriente 4, como dije, tiene las mismas condiciones que la corriente 3, de temperatura y presión. Pero ahora es vapor saturado. Temperatura 110, presión 2 bar. Y bueno, la entalpía cambia ahora. A mí me dio 2670. Así está. 2670. Y la entropía, bueno, 7,4, porque es de 100%. Ya, y ahora pasamos por nuestro condensador,
Y aquí es otra diferencia que también que hay, que el condensador aquí, bueno, en este caso es total. La cosa es que en el ciclo Carnot no era total, porque pasábamos de un punto que estaba líquido a vapor a otro punto líquido más vapor. La cosa es que aquí pasamos de vapor saturado, pasamos a líquido saturado. Entonces hacemos todo el trayecto hacia allá. Y llegamos al punto 4. Entonces nuestro punto va al punto 5, digo. Sí, punto 5. Líquido saturado, 110, 2 bar. La entalpía me da 400 y 1,3 la entropía. Ya, y aquí estamos en un problema, porque estamos en la zona, bueno, que ahora vamos a pasar por la bomba. Y ahí, si se fijan, ya de partida la bomba ya no la estamos usando en líquido más vapor, así que estamos bien. Pero la vamos a usar en el líquido subenfriado. Y los diagramas, el líquido subenfriado, como que cuesta ver la información. Ahí aquí tienen dos casos, o sea, dos opciones. Una es usar las tablas de vapor. Y la otra es hacer, bueno, yo hacía esto porque me da lata usar las tablas de vapor. Y es ver al ojo dónde van las curvas. Dónde van las curvas. Porque si se fijan, estas curvas van todas así, pues, van todas, parten aquí y bajan así. Bajan muy abruptamente hacia abajo. O sea, claramente hacia abajo. Bajan muy abruptamente. Y bueno, no hay problema de hacerlo al ojo porque el líquido subenfriado como que no varía mucho. No varían mucho los resultados. Entonces, yo lo que hacía, que estábamos en el punto 5, que era este, ya de partida hay que ver, ¿cómo se llama? Hay que ver la corriente ideal primero, para poder saber la real. Y necesitamos saber a qué entalpía llega. Entonces vamos a ver la ideal primero, que es con 100% de eficiencia, que tenemos una entropía de 1,3. La cosa es que hacemos esto. Pero esperen, tenemos que llegar a líquido subenfriado. Y la presión, ¿a qué presión tenemos que llegar? Esa es la cosa. Tenemos que llegar, aquí le puse. La tabla la escribí mal entonces. Bueno, 30 bar. Tenemos que llegar a 30 bar porque el condensador después vuelve a entrar en la corriente 1. Y la corriente 1 es isobárica. Entonces, el condensador tiene que salir a 30 bar. O sea, del condensador. Perdón, de la bomba. De la bomba tiene que salir a 30 bar. Entonces, nosotros tenemos que subir aquí hasta 30 bar. ¿Y dónde están los 30 bar? Si fijan, ya, esto es muy al ojo, pero pueden hacer esto. Llegan aquí y van tirando una línea y ponen el punto ahí. Y listo, se acabó. C ideal. Y este es el punto que está aquí. Y al final, en realidad, como que no varía mucho la temperatura, no varía mucho casi nada. Si se fija, yo cuando lo hice, la presión en líquido subenfriado cae de la misma forma que la entalpía. Sí, sí, efectivamente. Es que, o sea, no es que caigan de la misma forma, pero la cosa es que como está todo tan junto, todas las curvas las ven así, como que van cayendo, ¿no? Todas las curvas las ven como la de la presión, que van cayendo. En realidad no es de la misma forma en rigor, pero es una aproximación que se puede tomar. ¿Ya? Y bueno, ven aquí, y cuando yo lo hice viendo el diagrama, me dio que el C ideal, la temperatura. Esperen, me equivoqué aquí, me equivoqué. Esto está mal.
2000, la temperatura, esta era menor. Ahí sí. La cosa es que esto me da 110. Y la entalpía me da 420. Entonces, si se fijan, la entalpía entre la corriente 5 y la corriente 6 varía muy poco. Y la temperatura también, bueno, igual varía un poquito, pero casi nada. Entonces, acá tienen dos opciones. Lo ven así, más o menos al ojo, siguiendo las curvas, o usan las tablas de vapor. Si quieren ser exactos, usan las tablas de vapor, pero también pueden usar el diagrama, porque a fin de cuentas como que aquí se juntan todas las curvas, entonces si hacen algo más o menos aproximado, le debería dar un valor razonable. Ahí ya es decisión de cada uno, cómo lo hacen. Entonces, tenemos la entalpía. Bueno, tenemos que calcular a qué entalpía llega. Entonces tenemos que la eficiencia de la bomba es trabajo ideal, partido de un trabajo real, y estos trabajos los sacan del balance de energía, que va a ser el caudal por el H6 ideal, menos el H5, partido en el caudal por el H real, menos el H5. Ya esta fórmula ya la han visto antes, es la eficiencia de trabajo ideal partido en trabajo real de la bomba, el de la turbina es al revés. Y, bueno, como dije, estos salen del balance de energía. No es necesario hacer el balance de energía, solo ponen del balance de energía, ya porque ya se entiende que ya se sabe de dónde vienen esas fórmulas. Solo anotan ahí del balance de energía y sería. La cosa es que aquí esto se simplifica. El H6 ideal ya lo tenemos, H5 también, A también, y la eficiencia también la tenemos, que era 80%. Entonces de aquí despejan el H6 real y nos da un valor de 425. Entonces esto nos da 425. Pero 425 igual a 30 bar. Ojo eso. Y bueno, lo que hacemos aquí ahora es movernos. ¿A dónde nos movemos? Hacia la derecha. ¿Y por qué nos movemos hacia la derecha? Porque la entalpía aumenta. Entonces tenemos que movernos en esta misma curva que encontramos antes, un poquito hacia la derecha. Que sería más o menos ahí. Ya si hacen una pequeña variación nomás, va a estar más o menos bien la aproximación. Entonces este sería nuestra 6 real. Anotar. Bueno, no se pone 6 real en realidad, no se pone esa R, pero yo lo estoy aquí anotando para que se vea. Solo se pone 6. Cuando se trabaja con corrientes reales no se pone real. La cosa es que haciendo eso, la entropía me da 1,5, la temperatura 112 y estamos en líquido sub. Y ahí se fijan, la entropía no varía nada, la temperatura tampoco. Entonces, y si lo ven por el programa, van a encontrar variaciones igual súper pequeñas. Y bueno, al final, recordad que esto es un ciclo, así que tienen que llegar al punto 1. Y llegan ahí. ¿Ya? Así que ahí, ven, si se fijan, bastante diferente el diagrama. Porque tenemos en un ciclo de Carnot, tenemos que nuestro diagrama tiene que verse así. Lo hice súper mal. Y en un ciclo de potencia, se tiene que ver así. Algo más o menos así. ¿Ya? Y eso es lo que vemos en nuestro diagrama. Y acá destacar que cuando tenemos recalentadores intermedios, el diagrama se empieza a ver de esta forma. Tenemos acá, subimos la temperatura, pasamos por una turbina y esta después vuelve a subir. Y así.
Y si hay otro más, después vuelve a subir y después llega, bueno, aquí está súper mal hecho, pero debe llegar hasta la curva, hasta vapor saturado. La cosa es que se va viendo así, pues si agregamos recalentador intermedio, van a ver estos picos, se van a ver más. Entonces aquí sería como con otro recalentador intermedio y aquí poniéndole otro. Ya, ya, ahora tenemos las tablas, así que vamos a las preguntas. Nos decían la energía total recibida por el agua a través del mecanismo de calor en el generador de vapor. Entonces, vamos a la 10.1.2, va bien, aquí. 12. Ya, para el ciclo de Carnot, tenemos que el Q va a ser, bueno, el calor es la diferencia de entalpía. Hay que notar que nos dicen en unidades de kilojoule por kilo. Así que no es Q en tiempo, son Q másicos. Entonces, era en el generador de vapor. Así que tiene que ser entre la corriente 1 y la corriente 2, la diferencia de entalpía. Entonces va a ser 2850 menos 1000, y eso nos da un valor de 1850 kilojoules por kilo. Tiene que ser negativo porque es un generador de vapor. O sea, negativo, tiene que ser positivo. Después, en el ciclo de Rankine, lo mismo, generador de vapor, pero ahora el generador de vapor está entre la corriente 1 y la corriente 3. Ojo ahí, porque ya la corriente 2 es algo intermedio, pero el generador de vapor en sí es abarca las corrientes 1, 2 y 3, que sería desde el líquido saturado hasta que llega al punto donde entra la turbina. O visto de otra forma, sería, tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos todo nuestro generador de vapor aquí. Y aquí entra a la turbina. Por lo tanto, nosotros vamos a ver la energía va a ser desde esta corriente entre esta corriente. Entonces va a ser la diferencia entre estas dos corrientes. Sin importar las corrientes de entre medio. Pero qué wea. Ya. No sé por qué pasa eso. Entonces, va a ser entre la corriente 3 y 1. Entonces el calor va a ser 3480 menos 1000. Y bueno, se fija que claramente tiene que ser mucho mayor el calor. Le tiene que dar mayor, porque llegamos a una temperatura mucho mayor, que era de 500 grados Celsius. Y en el siglo Carnot era de una corriente de 250 grados Celsius. Ya, eso por con la 2. Entonces ahora falta la 3, el trabajo neto. Vamos al trabajo neto. Ya, el trabajo neto va a venir dado por el trabajo de la bomba más el trabajo de la turbina. ¿Cierto? Tienen que ser las dos. Y ojo aquí, porque el trabajo de las bombas son negativos. Los trabajos de bomba son negativos. Y el trabajo de las turbinas son positivos. Ya, entonces nos vamos a nuestro diagrama, o sea, a nuestra tabla, y vemos entre 3, no, entre 2 y 3 tenemos nuestra turbina.
espérate, calma. 2850 y 2390. Y entre 4 y 1 tenemos la bomba. Y eso lo vemos por las presiones. Por lo tanto, el trabajo de turbina es la corriente de salida 2390 menos 2850. Creo que dije al revés cuál era negativo. Creo que dije que la bomba era negativa. Bueno, me equivoqué. Era la turbina. Y el trabajo de la bomba es positivo. Ahí sí. Y el que sale es 1000 menos el que entra, que es, o sea, menos el inicial, que es 920. Y ahí esto nos da un valor de 380 kilojoules por kilo. Luego, si hacemos el mismo trabajo para la otra, en la turbina teníamos que, ¿dónde está la turbina? Acá, 32. 30 bar y 2. Entonces es entre las corrientes 3 y 4 turbina y las corrientes 6 y 5 bomba. Entonces nos vamos a nuestro trabajo. Trabajo de la turbina. Era los valores 2670 menos 3480. 2670 menos 3480. Negativo. Y el de la bomba, 425 menos 400. Y esto nos da un valor de 785. Entonces, de igual forma, aquí el trabajo en un ciclo de potencia es mayor que un ciclo Carnot. ¿Tiene sentido esto? Sí, tiene sentido. Y lo pueden ver si se recuerdan al principio del curso, cuando vean trabajos reversibles e irreversibles, que el trabajo reversible era el real, o sea, digo, el ideal, y el irreversible era el real. Y si se fijan, el irreversible siempre era mayor. Y era mayor porque seguía perdiendo trabajo mientras se realizaba el proceso. Y aquí lo vemos igual, porque en los ciclos de potencia, donde estamos en un trabajo que no es, donde estamos en un ciclo que no es ideal, nuestro trabajo tiene que ser mayor. ¿Ya? Entonces, finalmente nos falta la eficiencia para cada ciclo. ¿Ya? Y la 12.1.4. ¿Por qué el trabajo queda positivo? Bueno, es más que nada por los valores, o sea, es por el proceso. No influye en que sea negativo o positivo. O lo sume mal. Bueno, claramente lo sume mal. A ver, espérame. Está ahí preguntando por qué le puse si la suma da negativo. Ya, sí. Es que en realidad se ve el módulo cuando vemos trabajo neto. Nos enfocamos en el módulo. Pero, en fin, da lo mismo. Solo hay que diferenciar que la turbina sea negativa y la bomba haga trabajo positivo. A fin de cuentas, cuando nosotros vemos valores de trabajo, vemos trabajo positivo. Usamos los valores positivos. Ya que si no se acuerdan cuando veían balances de energía y veían estos diagramas, la turbina les daba un valor negativo, pero ustedes al usar ese valor lo veían como si fuera como el módulo. Ya no trabajaban con el valor negativo. Pero si estás calculando el trabajo neto, tienes que ponerlo negativo. Pero a fin de cuentas, el valor final va a ser igual al módulo.
Entonces, a fin de cuentas, es como que el módulo del trabajo de la turbina más el trabajo de la bomba. Va a ser el trabajo neto. Ya, pero hay que diferenciar sí los signos. Ya. Ya, entonces nos falta la eficiencia. Ya, la eficiencia de Carnot, si recuerdan, es 1 menos la temperatura fría, temperatura caliente, y la eficiencia de cualquier ciclo es el trabajo del ciclo partido en el Q del ciclo. Entonces, vamos a la temperatura del depósito frío, vamos a verla en la tabla. Depósito frío, 110. Depósito caliente, 250. Va a ser 1 menos 110 partido en 250 y eso da 56%. Y el trabajo del ciclo ya lo calculamos, que es 785, y el calor de Q sub C también lo calculamos, que es el calor del generador de vapor, que daba 2480. Entonces veis aquí lo que decíamos, que en fin de cuentas el trabajo da negativo, pero por ejemplo, si lo vamos a calcular aquí la eficiencia, usamos el módulo. Entonces es solo notar esa convención de signos. La temperatura no hay que pasarla a Kelvin, no, o sea, da lo mismo. La cosa es que tienen que estar que sean unidades consistentes. Y esto nos da una eficiencia de 31,6. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de esto? La eficiencia de Carnot sería nuestro 100%. Por lo tanto, y nuestra eficiencia del ciclo obviamente tiene que ser menor a ese 100%. ¿Y qué otra cosa podemos decir de esto? Es que en estas condiciones de operación, teniendo este fluido con estos equipos, nuestra eficiencia de ciclo no va a poder superar los 56. La eficiencia del ciclo no superará el 56%. ¿A qué me refiero con esto? Es que, por ejemplo, si agregamos otro recalentador, la eficiencia va a aumentar, pero no puede aumentar más allá del 56%, porque nuestro tope lo pone lo ideal, que sería la máquina de Carnot. ¿En serio? ¿Y qué valor da? A ver. 250 más 273. ¿Verdad? Da mucho más bajo. Bueno, espérate. Qué raro. A ver, si fuera así, entonces no tendría consistencia. Vamos a verlo. ¿Cómo es la cosa mía? Pero la cosa es que este ciclo, la eficiencia la eficiencia del ciclo Carnot nos va a dar el tope. Nuestro ciclo no puede dar mayor eficiencia que eso. Y no se busca otro valor. Si lo trabajáis en Kelvin. Está raro.
A ver. No, porque se eliminan. Si hago. Qué raro. Está bastante raro eso igual. No debería dar tan bajo, porque si lo calculáis en Kelvin, eso da, a menos que haya calculado mal el valor, ¿no? Porque está entre el punto 5 y 6. Ya, porque como aquí. Es cierto que partíamos en la corriente 1, partíamos al igual que en la corriente anterior, o sea, en el ciclo de Carnot, que eran cuando el líquido es saturado. Después pasábamos acá a vapor saturado y después aumentamos la temperatura y aquí es cuando salíamos de lo que era el depósito caliente. Después pasábamos por la turbina y bajábamos la presión hasta 2 bar o 1, no sé, espérate. Era 2 bar, sí, 2 bar. Y después pasábamos por el condensador, que era de vapor saturado a líquido saturado. La cosa es que aquí estamos en el punto 5 y es un ciclo, entonces necesitamos llegar de nuevo al punto 1, pero el punto 1 está a una mayor presión. ¿Y cómo lo hacemos eso? De 5 a 6. Aumentamos la presión. Y aquí, si te fijáis, aquí lo tengo. Acá hay hay otro punto más, intermedio. ¿Y cuál es este punto? Este de aquí. Porque tenemos un precalentador, que este es el precalentador. Este es el boiler y este es el sobrecalentador. Entonces, esta es la turbina, este es el condensador y este es la bomba. Por eso, de 5 a 6 tenemos la bomba. Bueno, y bueno, con respecto a otro de la temperatura en Kelvin o Celsius, mira, la verdad no tengo idea por qué da así. Pero, tomando en cuenta el valor que nos dio de la eficiencia del ciclo, yo lo tomaría este valor para ser consistente con lo que es teoría. Pero eso de la unidad debe venir de... A ver, hagamos algo. No, está bastante raro eso. Pero, no sé, pero tómalo este valor. Porque, como te dije, la eficiencia del Carnot es la que tiene que dar más alta. Entonces, trabaja estos valores de temperatura en grados Celsius. La explicación yo creo que debe ser por algo de dónde sale esta fórmula. Por un tema de unidades o qué sé yo, o algo así. Pero para ser consistente, cuando se llega temperatura hay que hacer la unidad absoluta. Por eso, ya sí entiendo eso. Pero aquí, mira. Pero en este caso estáis dividiendo, o sea, igual estáis dividiendo dos temperaturas en Celsius, así que también te quedaría como a dimensión. Pero por eso te digo, es que esta fórmula viene
deducida de otra fórmula. Por lo tanto, habría que ver como la fórmula original, el despeje, y ver qué para ver las unidades consistentes. Pero en fin, como digo, ya de porque la eficiencia de Carnot tiene que ser mayor. Si te da mayor, ahí estáis siendo consistente con los resultados. Porque si no, sería malo. No te puede dar el ciclo mayor. Sí, eso. Ahora lo voy a revisar. El tema de que me comentáis. Una cuestión en apunte para sacar eficiencia parecida al siglo, pero en vez de trabajo real, trabajo de Carnot. No la cacho. O sea, que lo que me acuerdo de esta fórmula es que esta viene desde el siglo de Carnot. El siglo de Carnot partió en el depósito caliente de Carnot, algo así creo que era. Llegaba a 1 menos TF partido entre C. Es raro que dé, porque si lo calculáis en Kelvin, da menor. Y eso no estaría bien. Bastante raro, la verdad. Pero bueno, con Tige lo voy a ver y cualquier cosa les digo la otra semana. La otra ayudantía, pero de momento quédate con lo que te dije, porque la eficiencia tiene que ser mayor, la de Carnot. Así que mejor el trabajo lo maneja en Celsius. De todas formas, la veo si encuentro la respuesta, les digo la otra semana. Así que eso. ¿Alguna duda? La otra semana ya es la última ayudantía, así que yo creo que ahí vamos a ver algún ejercicio que sea algo completo para el certamen. O también me pueden preguntar o traer algún ejercicio, no sé cómo bien, pero yo creo que va a traer algún ejercicio que sea bastante completo, como tipo de certamen. Así que eso, seríamos entonces.